Buenas tardes, estimada docente, Magíster Luz de Jaramillo. El presente trabajo lo hemos realizado el grupo 3 con los integrantes Gino Luis Álava Peralta, María Marisela Montaño Medina, Lía Eugenia Marín Reynoso, Leticia Leticia Mayra Sánchez Salazar y quien les habla, Marta Yadira Ordóñez Salazar. Este trabajo es con el tema sistematización de los fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos de la educación. Para ello hemos modelado el caso de la deserción escolar en zonas rurales eh, y bueno, realizando la introducción del mismo tema, podemos decir que la deserción escolar en zonas rurales constituye un desafío significativo para los sistemas educativos, pues refleja las desigualdades económicas, las normas culturales y las dinámicas de poder presentes en estas comunidades. Esto según la UNESCO, quien realizó un informe en el año 2022 de estas situaciones, de la problemática educativa que estamos tratando. Este fenómeno va más allá del ámbito educativo, ya que está profundamente influenciado por factores estructurales, sociales y culturales. Desde un enfoque interdisciplinario, resulta fundamental analizar las causas y posibles intervenciones que permitan reducir la deserción, abordando no solo los síntomas, sino también las raíces del problema. En las escuelas rurales, los retos educativos están intrínsecamente vinculados a la marginalización, la pobreza y las expectativas culturales, lo que exige soluciones que trascienden las acciones dentro del aula, según Bernstein, que lo hizo en el año de 1971. La deserción no debe interpretarse como una cuestión de falta de motivación individual, sino como un fenómeno complejo influenciado por carencias estructurales, trabajo infantil y roles de género que limitan la continuidad escolar. Pues haciendo el análisis de las tres partes que involucran lo que son los presupuestos epistemológicos y de acuerdo a las perspectivas filosóficas, sociológicas y pedagógicas, esto nos aporta una visión más amplia y profunda. La filosofía destaca la ética de garantizar igualdad de oportunidades. La sociología examina las estructuras que perpetúan la exclusión y la pedagogía propone metodologías inclusivas adaptadas a contextos específicos. Este marco integral es la clave para diseñar intervenciones efectivas que no solo mitiguen el problema, sino que transformen las realidades sociales, culturales y económicas subyacentes. Damos paso ahora a mi compañera. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Magíster. Le voy a hablar sobre el fundamento filosófico. Antes de iniciar, debemos tener claro que el fundamento filosófico es la creatividad y se centra en la naturaleza fundamental y su relación con la realidad, la conciencia y la existencia humana. Las perspectivas filosóficas, sociológicas y pedagógicas resaltan la riqueza de un análisis teórico y práctico que integra diferentes disciplinas. Desde la filosofía se puede reflexionar sobre los derechos fundamentales y la ética de la igualdad de oportunidades según Dewey en el 1938. Este marco interdisciplinario es esencial para proponer intervenciones efectivas y que aborden tanto los síntomas como las causas subyacentes de la deserción escolar. Este enfoque permite una comprensión más completa del problema y abre la puerta a intervenciones integrales que consideren las complejas interacciones entre los factores estructurales, sociales y culturales que existen. Desde una perspectiva socio-constructivista, el aprendizaje se interpreta como un proceso social, colectivo que depende profundamente de las interacciones humanas y los contextos materiales en los que estos tienen lugar. Este marco teórico se complementa con las teorías de Bourdieu en el 1990, quien introduce el concepto de capital cultural para explicar cómo las condiciones sociales y culturales afectan
las trayectorias educativas. Él se refería que dependiendo las culturas o las tradiciones, podríamos decir, o las condiciones sociales, se ve el interés también de seguir o estudiando o obtener una carrera. El capital cultural, entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades y disposiciones que una persona adquiere a través de su entorno social, juega un papel decisivo en la permanencia escolar. Aquí también puedo dar también un ejemplo de que dependiendo también, como dice, que juega un papel decisivo en la permanencia escolar, dependiendo también el entorno en el que se encuentra. Si hablamos de comunidades rurales o si hablamos del campo, la mayoría de las personas, un sinnúmero, podríamos decir, de personas no ha terminado sus estudios secundarios o muchas veces no ha terminado sus estudios primarios. Entonces, en este caso, Un ejemplo ahí. sus hijos eh, no le exigen, sus hijos también siguen el mismo camino y ellos como padres no exigen a sus hijos de que continúen en el estudio. Ellos ven como prioridad otras cosas, podríamos decir trabajar en el campo o elaborar otros tipos de trabajo y no ven como prioridad el estudio. Por eso aquí dice que juega un papel decisivo en la permanencia escolar. Continuamos, compañero. En este contextos rurales, donde las comunidades suelen estar marcadas por la desigualdad y la exclusión, los estudiantes no siempre acceden al tipo de capital cultural valorado por el sistema educativo formal. Este desajuste limita su capacidad para comprender y responder a a las demandas académicas, aumentando el riesgo de deserción. Por ejemplo, mientras en las zonas urbanas se promueven prácticas como la lectura, desde edades tempranas o el acceso a actividades extracurriculares, las comunidades rurales enfrentan barreras significativas. Muchas familias priorizan el trabajo agrícola o doméstico sobre la educación, una decisión que, aunque racional desde un punto de vista económico, tiene consecuencias negativas a largo plazo. Haciendo también hincapié en lo que dice que en las comunidades suelen estar marcadas por la desigualdad y la exclusión. Si ponemos la vista en sectores rurales, nos damos cuenta de que no hay las mismas oportunidades que existen en las ciudades. Los chicos de acá no tienen eh, actividades extracurriculares donde podrían ampliar sus conocimientos. Por ejemplo, comparando con la ciudad, a muchos jóvenes o muchos padres ponen a sus hijos en cursos como matemáticas para que tengan un amplio conocimiento o cursos de inglés o otras actividades deportivas, pero en los campos no hay esas oportunidades. Entonces, sí hay una gran diferencia entre los estudiantes de que están en la ciudad con los estudiantes que están en el campo y muchas veces eso también es uno de los factores que muchos padres prefieren que sus hijos cuando no tienen buenas calificaciones prefieren que sus hijos vayan a trabajar a la finca a que sigan estudiando. Esto también refleja cómo el sistema educativo diseñado bajo un marco homogéneo no siempre logra adaptarse a las realidades específicas de estas comunidades, perpetuando la exclusión social según Apple 1995. Las normas culturales influyen significativamente en las decisiones de las familias respecto a la educación. En muchas comunidades rurales, el trabajo temprano es valorado más que la educación formal, especialmente cuando ésta no ofrece beneficios tangibles inmediatos. Estas dinámicas culturales están ligadas a la noción de capital cultural, según las cuales las disposiciones y prácticas adquiridas en el hogar influyen en en las trayectorias educativas. Aquí podría poner un ejemplo bien claro que hace creo que como 2 o 3 meses le preguntaba a un chico aproximadamente 16 años, ¿por qué no seguía estudiando? Y él me respondió, claro, que en el estudio no hay dinero, pero trabajando en el campo y yendo a cosechar cacao, él conseguía dinero más rápido y se comparó con otro chico que ya se había graduado
Y él dice, tal persona ya se graduó, igual no tiene plata, ¿yo para qué voy a ir a estudiar? Entonces, esa es una problemática que existe y creo que va a ser complicado de que desaparezca acá en las zonas rurales y siempre va a haber deserción escolar porque los jóvenes tienen como prioridad conseguir el dinero de una manera más rápida a seguir estudiando. Gracias, compañeros. Buenas tardes, Magíster, buenas tardes, compañero. A ver, el tema que a mí me tocó es el enfoque sociológico. En el enfoque sociológico, juega un papel muy importante lo que es la sociología crítica de la educación. De acuerdo con autores como Pierre y Basil, ofrecen herramientas para analizar cómo el capital cultural y las prácticas lingüísticas influyen en las trayectorias educativas de los estudiantes rurales, condicionando su permanencia en el sistema escolar. Siguiente. Ya, uno de los enfoques teóricos de la sociología de la educación está la teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron. Estos dos autores se refieren que el papel de la educación como reproductora de la cultura, la estructura social, la económica y a través de estrategias de clase. Ellos detectan que tres estrategias de clases diferentes en relación con la educación y la nueva clase media, que invierte la cultura para mejorar su estatus social, la élite cultural que intenta conservar su posición de privilegio y no perder el estatus, mientras que la clase dominante en la esfera económica trata de reconvertir parte de su capital en capital cultural, consiguiendo títulos académicos prestigiosos que le ayuden a tener posición y le den el estatus. Para ambos, los programas escolares tradicionales están cargados de contenido humanístico, no tienen en cuenta las exigencias profesionales en el mundo laboral y favorecen a los estudiantes de clase con mayor nivel cultural, sobre todo lingüístico. Es algo que nosotros día a día lo vemos, que el que tiene una mejor posición es el que llega a un cargo mejor y a veces los que venimos abajo como que tenemos dificultades. Ya, la sociología también por su parte permite comprender la relación entre la escuela y la sociedad, destacando cómo las dinámicas culturales, económicas, políticas influyen en los procesos educativos. También permite explorar estructuras dinámicas sociales que perpetúan la exclusión educativa. Ya, denle el siguiente. Ya, en el ámbito sociológico también existen las relaciones entre la escuela y la sociedad rural, que destacan la influencia de factores estructurales como la pobreza, las desigualdades de acceso y las dinámicas culturales en este aspecto. La educación debe ser vista como un motor de desarrollo social que empodere las comunidades rurales para superar sus limitaciones históricas. Siguiente, que yo voy a dar un ejemplo. Ya, aquí tenemos un ejemplo que en una comunidad rural los estudiantes a menudo enfrentan múltiples barreras sociales, económicas que contribuyen a la diserción escolar. Por ejemplo, un factor común es la necesidad de priorizar el trabajo agrícola o doméstico sobre la asistencia de la escuela, debido a que la familia dependen del aporte económico de todos sus miembros. Desde el enfoque sociológico se analiza cómo estas dinámicas familiares y comunitarias, marcadas por la economía de subsistencia, perpetúan ciclos de pobreza e impiden el acceso a la educación de cada uno de los estudiantes. En mi caso, yo estoy en una zona rural, en una escuela unidocente, y tenía un caso de un estudiante que
Por ejemplo, el niño era salir de la escuela, salíamos de la escuela cuando lo escuchaba no era ni el abuelo, era, digamos, el abuelo político, porque era marido de la abuela de ella. Y el niño llegaba y apenas salían cuando lo veía ya con ropa, con botas para ir al monte. De ahí iba así todos los días a la escuela, pero era apenas salir de clase, se lo llevaban al monte. De ahí cuando que la abuela no estaba, pues había quedado con el señor y yo ya, pues empecé a preguntarle a un tío de él qué pasa, no me trae tarea, lo de aquí, lo de allá. Cuando el niño le pregunta y me dice, no, es que mi tío me lleva al monte todo el fin de semana y ya empecé a indagar hasta que agarré y le dije a un tío, un hermano del papá, y él dice, ya, profe, gracias por decirme para qué. El chico se hizo cargo del niño hasta ahorita, el niño mejoró en tanto sus calificaciones, en su, en entregar su tarea, está ahí en su escuela, porque cuando quedó con el señor hasta sucio iba. Entonces ya cambió la perspectiva del niño. Y también tienen allá como es parte rural. Y hay algunos niños que no están en la escuela porque hasta yo he interferido o sea, que los ingresen y dicen, no, que porque él es más grande y le da vergüenza porque los otros niños se le van a reír. Muchas cosas o sea, de inseguridad y eso influye también en la diserción escolar en el ámbito rural. Bueno, gracias. Me avisa. Pasa que todavía no está el enfoque pedagógico. Cambia de diapositiva. Y estimados compañeros del grupo 3. A mí me ha tocado lo que es el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico en la educación es la manera en que un educador comprende la formación, el currículo, la didáctica y la evaluación de los aprendizajes. Esto refleja los métodos preferidos del educador y cómo los estudiantes aprenden de manera más efectiva. Hablar de enfoque pedagógico es hacer referencia a todas las conceptualizaciones que existen en torno al hecho educativo, es decir, los diferentes métodos de enseñanza existentes, cada uno con sus propias competencias e ideas sobre el qué y cómo educar, además de los mecanismos ideales para ellos. Las políticas públicas inadecuadas también contribuyen significativamente al problema. Además, la falta de inversión en infraestructura educativa rural perpetúa las desigualdades, limitando el acceso a una escuela bien equipada, programadas de apoyo y personal capacitado. Esto dice Freire en el año de 1970. Desde una perspectiva epistemológica, estos desafíos revelan la necesidad de considerar la educación como un fenómeno situado que no puede entenderse ni abordarse de manera aislada de su contexto social, cultural y económico. Las teorías socioconstructivistas subrayan en el aprendizaje ocurre en interacción con el entorno y que, por lo tanto, cualquier intervención debe ser contextualizada. Esto incluye no solo adaptar los currículos y metodologías pedagógicas, sino también abordar las desigualdades estructurales que limitan el acceso y la calidad de la educación en áreas rurales. Vygotsky en el año de 1978. Solo a través de un enfoque participativo y contextualizado será posible reducir la deserción escolar y promover una educación inclusiva y equitativa en zonas rurales. Freire en el año de 1970. Las normas culturales influyen significativamente en las decisiones de las familias respecto a la educación. En muchas comunidades rurales el trabajo temprano es valorado más que la educación formal. Border en 1990. Por otro lado, los niños suelen ser empujados a realizar trabajos agrícolas o migrar en busca de empleo, lo que interrumpe su continuidad escolar. Todorov en 2007.
La verdad es que hoy en la actualidad se ha visto la deserción escolar en zonas rurales, como ya han comentado las compañeras, lo que es por lo que a temprana edad buscan trabajo, se han ido a otros países y eso ha sido el abandono escolar porque la verdad mucha gente no tiene el dinero para dar todo lo necesario a los estudiantes y no pueden continuar con sus estudios. Entonces, entre las estrategias sugeridas que se encuentran sería el fortalecimiento de la familia, como con talleres y programas dirigidos a padres de familia pueden ayudarles a apoyar el aprendizaje de sus hijos y comprender la importancia de la educación. Articulación con políticas públicas, inversiones en infraestructuras, becas, alimentación escolar y transporte son necesarios para reducir las barreras estructurales que enfrentan las comunidades rurales. En este caso, también muchos estudiantes han abandonado la educación porque tienen que irse muy lejos, no tienen transporte y no tienen los medios suficientes para pagar los buses. Por eso también han desertado de ir a las escuelas. También por la falta de alimentación, muchos niños, se ha visto la pobreza que a veces llegan a la escuela solo tomados un vasito. Hablo por la gente Shuar acá en la Amazonía. Ellos a veces dicen que solamente vienen tomando un vasito de chicha. Otros niños dicen solo un orito, profe, comí. Entonces eso también, la mala alimentación. También no tienen unas buenas infraestructuras en las comunidades lejanas, son unas casitas, diría, porque no son escuelas y están adaptados como los padres de familia se han organizado de la mejor manera con el maestro para que sus niños reciban la educación. En el uso de tecnologías educativas. Las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, han revolucionado de la forma en que aprendamos y nos relacionamos con el mundo. Sin embargo, con contextos rurales, el acceso a estas herramientas suele ser limitado, lo que genera una brecha digital que dificulta la igualdad de oportunidades educativas. A pesar de este desafío, las TICs ofrecen un potencial enorme para enriquecer el aprendizaje y conectar a los estudiantes rurales con realidades globales. Eso también se ha visto en las comunidades rurales. La mayor parte no tienen conexión a Internet y los que tienen una baja conexión, por lo tanto los estudiantes no logran al 100% a manejar las TICs, o sea, ya no, la tecnología no lo manejan a comparación con los establecimientos que están en las zonas urbanas. Ese ha sido mi aporte, compañeros. Conclusiones. La sección escolar es contenido rural es un fenómeno complejo y multifacético que exige un análisis desde diversas perspectivas epidemiológicas. Factores como la pobreza, las desigualdades estructurales, las normas culturales y las expectativas de género que interactúan para influir en las decisiones de los estudiantes y su familia. Desde un enfoque socioconstructivista, se evidencia la importancia de entender esta dinámica para diseñar intervenciones efectivas. Las estrategias propuestas que van desde programa educativo exclusivo hasta políticas públicas sensibles a la realidad local son fundamentales para combatir este problema. Además, la participación activa de las comunidades y el reconocimiento de su diversidad cultural son clave para lograr una educación equitativa y sostenible. En última instancia, abordar la sección escolar no solo es una actividad educativa, sino también una cuestión de justicia social. Garantizar el acceso y la permanencia en las escuelas para los estudiantes rurales es un paso crucial hacia la construcción de sociedades equitativas. Solo a través de la adaptación del sistema educativo a la realidad local y el fortalecimiento del capital cultural en los estudiantes se podrá reducir eficazmente la deserción escolar y garantizar una educación exclusiva para todos.
Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Max. Esta ha sido toda la exposición de nosotros, grupo número 3. Eh, una opinión también acerca de lo que es la deserción escolar. Yo creo que en las zonas rurales siempre va a existir la deserción escolar porque hay muchos motivos para que exista. Las personas, como ya lo dije anterior en la exposición, los padres en muchas ocasiones o familias no le exigen a sus hijos que continúen los estudios. Entonces ellos, estos jóvenes, prefieren trabajar en una finca o hacer otro trabajo para obtener dinero más rápido, como dicen ellos. Muchos dicen que yendo al colegio pierden tiempo y no tienen recursos para mantener a su familia o para ayudar a sus padres. Entonces, estas problemáticas o esta problemática en las zonas rurales va a existir y siempre va a ser complejo a diferencia en las ciudades, que muchos ponen como prioridad el estudio. Creo que como ejemplo también me podría poner yo, podría decir que en mi caso, mi padre siempre me ha dicho que lo importante es el estudio. Entonces, saben decir que si no estudias, mejor busque otra, otra parte donde vivir, porque lo primordial es el estudio. O si no quiere estudiar, váyase de mi casa, siempre saben decir así, pero en otras familias no es eso. Y en las comunidades del campo no ponen como prioridad el estudio. Entonces, esta problemática, como ya lo indicaba, es compleja. Esta situación siempre, creo yo, desde mi punto de vista, siempre va a estar existente. Otro ejemplo también, compañeros. Esto también influye bastantísimo en lo que es factor económico. Como ustedes saben, muchas familias padecimos de lo que es económicamente dinero y no mandamos a nuestros hijos a estudiar. ¿Y qué hacen los hijos? Todo eso ya se dedican a buscar la manera más fácil y totalmente se desanima en el estudio.